Vamos a dedicar hoy la Escuela de la Fe al tema del silencio. Al enunciar el tema, caeríamos en un desenfoque si pensáramos que el silencio es, como si dijéramos, como una práctica de piedad más, Igual que tenemos el rosario, igual que tenemos el Vía Crucis, igual que tenemos tantas cosas, pues el silencio es una cosa más para ayudarnos a crecer en la vida espiritual. En realidad es mucho más que una cosa más. Es como una dimensión de la vida cristiana. ¿Y por qué? Pues porque, arrancando de las palabras que escribió San Pablo en la primera carta a los Corintios, ahora vemos en un espejo, en enigma, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Conviene recordar que los espejos del tiempo de San Pablo eran metálicos y daban una imagen un tanto distorsionada de quien se contemplaba en ellos. No eran como los de ahora, que te miras y te ves tal cual. Con esta afirmación, San Pablo nos dice que todo lo que podemos saber sobre el misterio de Dios no son más que imágenes y comparaciones, y que a través de ellas solo alcanzamos a vislumbrar oscuramente, como desde lejos, el misterio de Dios. Espejo y comparación significan que nuestras imágenes y conceptos pueden, en términos absolutos, enunciar algo sobre Dios, pero que, en el fondo, todos nuestros conceptos e imágenes expresan más bien lo que Dios no es que lo que es, tal como afirma Santo Tomás de Aquino. Por eso el Cuarto Concilio de Letrán, en 1215, proclamó: porque entre el Creador y la criatura no puede señalarse una semejanza sin ver que la desemejanza es aún mayor. Por lo tanto, cuando yo digo Dios es sabio, y yo entiendo sabio según lo que veo cuando veo un hombre sabio, ¿no? Y eso se lo aplico a Dios. El Concilio de Letrán dice, sí, la aplicación está bien, pero es más la desemejanza que hay entre el ser sabio de Dios y el ser sabio del hombre que la semejanza. Hay una cierta semejanza, sí, vale. Y por eso podemos decir cosas de Dios y entender algo. Pero la desemejanza es siempre mucho mayor que la semejanza. Esto significa que Dios es inefable. Inefable, según la Real Academia Española, significa que no se puede explicar con palabras. Y si Dios es inefable, comporta un coeficiente muy grande de silencio en la manera correcta de pensar en Dios, de hablar con Dios y también de hablar sobre Él. De manera que podemos hablar de Dios, claro que sí, y podemos decir cosas de Dios que son verdaderas, claro que sí, pero hay que callar mucho, porque cuando decimos que Dios es inefable, lo que decimos es que es ininteligible, que Dios es inefable porque está siempre por encima de todo lo que podemos entender y hablar de Él. Por lo tanto, algo podemos entender de Dios, sí. Algo podemos decir correctamente de Dios, sí, pero Dios está siempre mucho más allá de lo que entendemos y de lo que decimos, aunque sea correctamente. Y por lo tanto, al hablar de Dios y al hablar con Dios,
conviene hacer mucho silencio. La inefabilidad no es más que un nombre de la trascendencia divina. La inefabilidad divina no consiste en que Dios sea el incognoscible, sino el incaptable, es decir, aquel que está siempre por encima de todo lo que conocemos de Él. Conocemos cosas de Él, sí, pero Él está siempre más allá, Él está siempre muy por encima. Los padres de la Iglesia comprendieron esto muy bien y fueron muy sensibles a la inefabilidad divina y al silencio ante Dios y sobre Dios, que es la actitud que corresponde a esa inefabilidad. Sería, en efecto, un error creer que la revelación cristiana suprime ese necesario silencio, porque la encarnación, tal como afirma San Máximo el Confesor, es un misterio más inconcebible que cualquier otro misterio. Al encarnarse, Dios se ha hecho comprender en la medida en que ha aparecido como más incomprensible. Él permanece escondido después de esta epifanía, o para hablar más divinamente, en esta epifanía. Incluso expresado, permanece inexpresable. Incluso conocido, permanece el desconocido. Es decir, sería una ingenuidad el que dijera, sí, Dios es inefable, pero como se ha hecho hombre en Jesucristo y hemos conocido a Jesucristo, pues ya le conocemos ya. Pero vamos a ver, cuando tú conoces a Jesucristo, tú ves a un hombre, pero que ese hombre es Dios y todo lo que eso significa está mucho más allá de todo lo que tú puedas conocer de ese hombre. Supongamos que los estudios de la Sábana Santa corresponden efectivamente al Señor, pues aún sabiendo todo lo que se puede saber de ahí, Él permanece más allá de todo eso, Él permanece siempre incognoscible, más allá de toda afirmación y más allá de toda negación, como también han dicho los grandes teólogos como Santo Tomás de Aquino. San Basilio afirma que se honren en silencio las cosas inefables, que se cuenten con piedad las cosas santas, que se honren en silencio. Y San Agustín, al terminar su tratado sobre la Trinidad, afirma: cuando arribemos a tu presencia, cesarán estas muchas cosas que ahora hablamos sin entenderlas, y tú permanecerás todo en todos, y entonces modularemos un cántico eterno, loándote a un tiempo unidos todos en ti. En la plenitud de la gloria, el discurso se cambiará en alabanza. Cuando decimos le veremos tal cual es, no significa que ya lo tenemos todo claro, ya está todo claro. No, significa que percibiremos su gloria y cantaremos un interminable cántico de alabanza. Por eso el silencio es una dimensión del cristianismo, es una dimensión de la vida cristiana. No es una cosita que hay que hacer ahí 5 minutitos, no. Es algo que nos debe acompañar siempre. No debemos de caer en la banalidad de una falsa familiaridad con Dios, cosa a la que me parece a mí que los católicos españoles somos un poco proclives, ¿no? Con eso de la Virgen lava pañales y tal, y los tiende en el romero, y los peces que corren en el río y tal. Parece que el niño Jesús y yo hemos ido a la misma clase, y somos compañeros de curso. No te equivoques. Cristo es Dios, y Dios es una palabra que está por encima de todas las palabras.
Un ágrafón, se llaman ágrafón a las palabras atribuidas a Jesús, pero que no están escritas en el Nuevo Testamento. Pues un ágrafón que nos ha transmitido la tradición dice: el que trata con Dios necesita 10 cosas, una parte de soledad y 9 de silencio. Una parte de soledad y 9 de silencio. Está bien, el ágrafón está bien, porque como tenemos esa tendencia a hacer la ola, todos cogidos de la mano, ¡qué bien, todos juntos, venga, tal! Una parte de soledad y 9 de silencio, porque estamos hablando o tratando de Dios. Según esto, el silencio es al menos 9 veces más importante que la soledad. El requisito previo a cualquier contacto con el cielo es que el hombre guarde silencio de antemano para dejarle a Dios toda la libertad de hablar cuando y como Él quiera, y para situarse en una receptividad pura, totalmente abierta a la revelación de Dios. Incluso el paganismo fue consciente de esto, y la arqueología nos ha enseñado que en los templos paganos había un lugar, el centro del templo era un lugar en el que se suponía que la divinidad se hacía presente, y ahí no se podía hablar, ahí había que estar en silencio. Cuando yo os insisto muchas veces aquí en la parroquia a que hagamos silencio, es por eso, porque una iglesia no es un salón parroquial, no es un lugar de reunión, es un templo, es un lugar donde habita la divinidad, donde Jesucristo está presente en su humanidad y en su divinidad. Y el requisito para encontrarse con Él es el silencio, para dejarle hablar a Él, para que Él pueda hablar. En la relación con Dios, el silencio viene a ser como el fondo dorado de los iconos. Los que conocéis los iconos sabéis que tienen un fondo dorado que simboliza la divinidad. El silencio expresa la presencia de lo divino en medio de nosotros. San Ignacio de Antioquía afirma que Cristo es la palabra venida del silencio, y escribe silencio con mayúscula, porque es la palabra de Dios, venida de Dios, y Dios es silencio con mayúscula. Por lo tanto, si el silencio es una dimensión de nuestra fe y de nuestra vida cristiana, hemos de aprender a hacer silencio. Hacer silencio es disponer todo nuestro ser para poder acoger a Cristo que nos habla. Porque solo hay una palabra que merece ser escuchada, y esa palabra es Cristo. Y hago silencio para que no me escape el rumor de esa palabra, para poder oír la voz de Cristo que me habla. Porque la palabra de Dios llega siempre como el susurro de una brisa suave, tal como le ocurrió a Elías en el monte Horeb. De ahí la importancia de la atención, que es un bien tan grande que debe ser otorgado a quien en verdad lo merece, y ese es, antes que nadie, Dios. Al hacer silencio, disponemos nuestra atención para descubrir la verdad, para encontrarse con Dios. Hay como 3 cosas fundamentales para hacer silencio. La primera es apartarse del mal y de todo lo que conduce a él. Por lo tanto, como dice el profeta Isaías, tapar el oído a propuestas sanguinarias. Hay alguien que me propone algo, pero eso es pecado, es una propuesta sanguinaria, tápate el oído.
no lo escuches. O como dice el Salmo 1, no seguir el consejo de los impíos, ni sentarse en la reunión de los cínicos. No pondré mis ojos en intenciones viles, dice otro salmo. Por lo tanto, lo primero para hacer silencio es apartarse del mal. Lo segundo es evitar la vana palabrería, como pide San Efrén en su oración. ¿Qué es la vana palabrería? Pues es la cháchara que, aunque no hable de cosas malas, habla de cosas fútiles e inconsistentes. Y esas cosas fútiles e inconsistentes, ese bla, 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 ese cotilleo, ese no sabes, oye, fulana, le ha pasado un montón, todo eso puede acaparar nuestra atención. Y nuestra atención es un bien tan grande que debemos reservar para Dios y para sus palabras, que son las que de verdad merecen la pena. Por eso el silencio nos conduce hacia lo esencial, apartándonos primero de lo malo y segundo también de lo insustancial. El bla, 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 y no poder dejar de hablar. Pues vamos a ver, ¿tienes algo que decir? Cuando digo algo, quiero decir algo sustancial. La expresión guardar silencio esconde una verdad más grande, a saber, que es el silencio quien nos guarda a nosotros, quien guarda nuestro ser, evitando que se pierda en lo que no merece la pena. Guardar silencio, ¿para qué? Para que el silencio me guarde a mí, porque si no, fácilmente mi ser se perderá en lo que no vale la pena. Y aquí podríamos hablar de las redes sociales, ¿verdad? Y de la televisión y de tantos, que está lleno de cosas insustanciales, de ocurrencias que le han venido a la mente a un gracioso y que si presto atención a todo eso, ¿cuándo presto atención a Cristo? Y la tercera cosa que hay que hacer para guardar silencio es una especie de ascetismo interior que es semejante al ayuno corporal. Si el ayuno corporal consiste en la privación de alimentos, el silencio consiste en la privación de las imágenes interiores que nos habitan y que llenan y embotan nuestra mente, atrayendo la atención hacia los productos de nuestra fantasía, de nuestra imaginación. El silencio es como un ayuno de nuestra imaginación, para que nuestra imaginación no llene el alma de las imágenes que fabrica y que suelen ser imágenes demasiado mundanas y terrenales, que orientan nuestras energías espirituales hacia objetivos distintos de Dios, inferiores a Él y a veces incluso contrarios a Él. Hacer silencio consiste en conseguir que esas imágenes ya no sean un problema en nuestro corazón, que no lo agobien ni lo seduzcan, porque uno puede tapar sus oídos a propuestas sanguinarias, puede cerrar sus labios a la vana palabrería, pero la imaginación no para y hay que ponerla a raya, hay que silenciarla para que no invada nuestra alma con imágenes que no son pertinentes. En el libro de la sabiduría leemos: cuando un sosegado silencio lo envolvía todo y la noche se encontraba en la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente, cual implacable guerrero, saltó del cielo desde el trono real. Estas palabras del libro de la sabiduría
las recoge la liturgia de Navidad y las aplica para describir el nacimiento del Hijo de Dios hecho hombre, y conectan el nacimiento de Cristo con un sosegado silencio. Los místicos católicos han entendido que este silencio, que algunos llaman silencio central, se refiere al centro del alma, es decir, al espíritu, al punto en el que el ser profundo del hombre recibe la visita y la acción de Dios, la recepción de su gracia. Se llama silencio central porque el alma es imaginada como un valle en cuyo punto más profundo, en su centro, está el espíritu, que es el lugar del encuentro entre el hombre y Dios. Según Taulero, este silencio es accesible al hombre en lo más profundo de su corazón. Aquí, en medio del silencio, en su punto más profundo, está solo el descanso y un lugar para este nacimiento. Es decir, que Dios puede nacer espiritualmente cada día y cada hora en cada alma buena. Él es el canal de la entrada de Dios en el alma. Ese canal es el silencio. San Juan de la Cruz escribió: una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma. Y San Isaac el Sirio escribe: si custodias tu lengua, hermano mío, Dios te otorgará un don, la compunción del corazón, para que con ella veas con absoluta claridad en el interior de ti mismo. Y con esto entrarás en el gozo del Espíritu. Sin embargo, si te dejas vencer por la lengua, te aseguro que tu alma nunca escapará a la oscuridad. Vamos ahora a ponernos de pie y a pedirle al Señor que nos conceda este don del silencio. Lo hacemos escuchando una oración de San Gregorio Nacianceno que expresa muy bien el carácter inefable de Dios y, por lo tanto, el silencio que ante Él debemos tener. Oh tú, el más allá de todo, ¿no es eso todo lo que se puede cantar de ti? ¿Qué himno te dirá el lenguaje? Ninguna palabra te expresa. ¿A qué se puede aferrar el espíritu? Tú superas toda comprensión. Solo tú eres indecible porque todo lo que se dice ha salido de ti. Todos los seres, los que hablan y los que son mudos, te proclaman. Todos los seres, los que piensan y los que no tienen pensamiento, te rinden homenaje. El deseo universal, el universal gemido, tiende hacia ti. Todo lo que existe te ruega, y todo ser que piensa tu universo eleva hasta ti un himno de silencio. Todo lo que permanece, permanece por ti. Por ti subsiste el movimiento universal. Tú eres el fin de todos los seres. Tú eres todo ser y no eres ninguno. Tú no eres un solo ser. Tú no eres su conjunto. Tú tienes todos los nombres. ¿Y cómo te nombraría yo a ti, al único que no se puede nombrar? ¿Qué espíritu celeste podrá penetrar las nubes que cubren el mismo cielo? Ten piedad, oh tú, el más allá de todo. ¿No es eso todo lo que se puede cantar de ti? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.